hacer una presentación linda, sí. Listo. Bueno, hermanas, muchas gracias a todas por su disposición, por estar aquí con nosotras en esta tarde. Ahorita que estábamos orando y después de leer el texto, me asombra cómo Dios potencia cada una de las cosas que Él mismo pone en nuestro corazón y cómo lo que Él va sembrando da un fruto así increíble cuando levantamos nuestra mano y decimos, Señor, no tengo idea de cómo, me da miedo, híjole, nunca había escrito, pero decimos, por aquí estoy, sí le quiero entrar. Y cuando hacemos eso, no, hombre, Dios potencia, ¿no? Dios no se limita y nos hace hacer grandes cosas y damos muchas gracias a Dios por eso, ¿no? Este taller nosotras lo dividimos en 3. Primero vamos a lo que yo les voy a presentar, es una parte que llamamos dudas editoriales, ¿verdad? Porque a la hora de estar escribiendo y a la hora de estar también revisando los escritos de las hermanas en esta experiencia pasada, surgieron muchas dudas editoriales que parecen mínimas, pero como estamos revisando 365 escritos, es bien importante, ¿verdad? Que de una vez podamos aclararlas todas para quitar un poco la carga de trabajo del equipo editorial, pero también para que ustedes logren tener una experiencia de escritura mucho más fluida, mucho más agradable y que sirva para posteriores ocasiones. Lo que vamos a ver seguramente, muchas ya lo conocen, ¿verdad? Las que tienen más experiencia escribiendo. Sin embargo, son los lineamientos que como equipo editorial fuimos armando con la experiencia de la vez pasada, y son esos mismos lineamientos los que vamos a continuar poniendo en práctica para esta ocasión, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, vimos necesario darles a ustedes, ofrecerles algunas herramientas, eso lo va a compartir mi hermana Alexandra, algunas herramientas sobre cómo escribir una idea grande en 300 palabras, ¿verdad? Porque de pronto las experiencias que nos ha dado el Señor son tan hermosas, tan variadas y tan profundas, y quisiéramos además decir tantas cosas, ¿no? Pero solamente tenemos 300 palabras, entonces esa parte la va a tocar mi hermana Alexandra. Y la tercera parte, Olguita diseñó unos ejercicios que todas recibimos por el chat del movimiento, que están mal escritos, y el propósito de estos ejercicios era justamente como poner en práctica algunas de las cosas que vamos a ver, ¿sale? Entonces, dicho lo anterior, voy a compartir con ustedes la presentación. Muy bien. Entonces, dudas editoriales, ¿no? Más frecuentes, por supuesto, porque seguramente en el camino pueden surgir más, pero estas son las más frecuentes. El formato del contenido, ¿verdad? En nuestros devocionales se componen de entre 250 a 300 palabras, sin contar los pies de página. ¿Qué se pone en los pies de página? Por ejemplo, si tenemos alguna referencia bibliográfica, o si hacemos una nota, por ejemplo, para comentar alguna idea o para dar alguna referencia, ¿verdad? O para poner una fecha, que no queremos que consuma nuestra cantidad límite de palabras y que bien podemos poner a pie de página. Claro que procuramos, como es un devocional, no es un ensayo, no es un examen, no es un tratado, no es un documento, digamos, de mayor extensión. Procuremos no poner más de un pie de página o no pongamos ninguno si no es necesario, ¿verdad? Hay que incluir la fecha del día para el cual estamos escribiendo el devocional, y el formato es este que les estamos presentando, ¿verdad? El número del día, pues en números, el mes con minúscula, los meses se escriben con minúscula, 15 de mayo de 2021 en este caso. Así que les vamos a pedir que ustedes anoten así las fechas de sus devocionales, ¿verdad? Después de la oración, porque ya ven que el formato de nuestro devocional incluye una oración hasta el final, hay que escribir el nombre de la escritora, o sea, tu propio nombre, cuál es tu iglesia y de qué país eres. Los nombres de las iglesias deben escribirse de la siguiente forma, ¿verdad? En mayúsculas, Iglesia Menonita, y aquí pones el nombre de tu iglesia sin comillas, sin cursivas, sin negritas, así, sencillo. Iglesia Menonita, Jesús, el buen pastor.
Sobre el título del devocional, esto es bien importante, ¿verdad? En primer lugar, nuestro título debe ir alineado a la izquierda y no es necesario que lo pongamos centrado, lo dejamos normal en la sangría izquierda. Solo vamos a escribir la primera palabra en mayúscula y las demás en minúsculas, ¿verdad? Al menos que se incluyan los nombres propios como Dios, Jesús o algún otro. El título, hermanas, no es necesario que vaya en negrita ni con comillas, lo escribimos así, sencillo. Ahí ya me salté. Ahí ya me fue mucho. Está. Evitemos usar paréntesis en el título, ¿verdad? Por ejemplo, hazlo pronto. Entre paréntesis, el mensaje de Jesús demanda prontitud. Evitemos usar estos paréntesis. En su lugar, podemos utilizar los dos puntos, ¿sí? Entonces quedaría de la siguiente forma. Hazlo pronto, dos puntos. El mensaje de Jesús demanda prontitud. Si ustedes notan aquí, después de los dos puntos, nosotros estamos poniendo una mayúscula, ¿verdad? Después de los dos puntos, vamos a escribir una mayúscula. Entonces, hazlo pronto. El mensaje de Jesús demanda prontitud. Sobre los versículos, eso también es bien importante. Hermanas, la comisión que se encarga de preparar el proyecto, la propuesta para el devocional, el lineamiento, la estructura, va a definir qué versión de la Biblia vamos a utilizar. Les pedimos, por favor, que se apeguen a esa versión. No utilicemos otra, ¿verdad? No utilicemos otra como el versículo sugerido y como el versículo principal, ¿verdad? La cantidad de versículos que podemos incluir en el texto también va a ser definido por el equipo que elabora la propuesta de este año. El año pasado me parece que fueron hasta 7 versículos. Este año vamos a definir cuántos versículos se pueden incluir. Evitemos añadir versículos que resulten incompatibles con el sugerido inicialmente. Por ejemplo, si a mí me tocó hablar del Salmo 23, pero a mí me gusta mucho Apocalipsis 10, ¿verdad? Y yo lo quiero meter porque ese es mi pasaje favorito y me encanta y yo quisiera hacer una reflexión. Hermana, si te tocó el Salmo 23, quédate por favor con el Salmo 23, porque es bien importante que toda la lógica para elegir el versículo y el tema, ¿verdad? Es coherente, lleva un sentido, una intención, y si yo cambio algo que resulte incompatible en un sentido, pues puedo forzar demasiado la idea y ese no es el propósito. Procura no incluir más de 2 versículos en tu reflexión. Algunas veces, ¿verdad? Nos gusta el Salmo 23, pero también metemos el 91, pero por ahí también Juan 3:16 y además le ponemos Lucas 10:4, ¿no? Entonces, hay que procurar no incluir más de 2 versículos en tu reflexión. ¿Por qué? Porque queremos leer tu experiencia como seguidora de Cristo y tu reflexión a partir de estos versículos que te sugerimos y algún otro que tú puedas incluir que sea compatible. También si vas a sugerir otra lectura bíblica, deberás escribirla después del tema del devocional de la siguiente forma. Esto nada más es formato, ¿no? Leer, 2 puntos y la cita. El texto clave se escribirá directamente, sin comillas, sin cursivas, primero el texto y al final la cita bíblica, ¿sí? Es decir, te tocó Juan 3:16 y tú pones, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, punto, Juan 3:16. Los nombres de los libros o cartas se escriben completos y no abreviados, ¿no? Por ejemplo, Hechos 4 del 1 al 2. Se acepta citar un texto con solo una parte del versículo. Esto es muy usual, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 3:2, pero yo nada más quiero la segunda parte del versículo 2, entonces le ponemos B o A o C, en caso de que tenga más de 3 líneas que se diferencian con el punto. Evita escribir las citas de esta forma, ¿sí? Segunda, con este símbolo de ordinal, Corintios 1:4, y tampoco con números romanos. Segunda de Cor, abreviado 1:4. No, lo que vamos a hacer es escribir todas las citas completas. Sobre la oración final, todos los devocionales, ojo hermanitas, todos los devocionales deben incluir una oración final que se va a indicar de la siguiente forma. Oremos, 2 puntos y ponemos la oración. Y no oremos por las mujeres que están pasando por. Alguien me preguntaba, ¿cuál es la diferencia en esto? Bueno, cuando nosotros estamos poniendo oremos 2 puntos, es que nosotros vamos a escribir como si nosotras estuviéramos orando, ¿sí? Entonces, oremos 2 puntos, se abren comillas. Padre, te damos gracias por la vida de las mujeres que están leyendo este devocional, ayúdalas, Señor.
Y recuerda que entre menos es más, ¿verdad? Entre menos escribas, entre más breve seas, tu oración va a tener también, aunque no lo parezca, va a tener una mayor profundidad y significado, porque el propósito de esta oración final es justamente cerrar tu reflexión. Y recuerda que esto es un devocional, no es una predicación, no es el final de un culto, es un devocional, ¿verdad? Entonces tu oración debe ser muy breve, ¿sale? Entonces el formato es este: oremos, dos puntos, se abren comillas y escribes tu oración. ¿Cómo citar? Este también es bien importante. Si vas a utilizar alguna frase o reflexión que no sea tuya, debes citar la fuente, ¿verdad? Y hay dos formas de hacerlo. ¿Por qué debes citar la fuente? Bueno, aquí lo pongo, ¿verdad? Una de las reglas del material impreso que se hace público es citar correctamente para respetar los derechos de autor. No vaya a ser que por ahí alguien se vea citado sin mencionar y se puede enojar y nos metan un problema, ¿no? Usualmente esperamos que no pase, pero podría llegar a pasar. Entonces, cuando sabes quién y cuándo la dijo, aunque no te acuerdes de en qué libro está o no conozcas el material, puedes poner, como ya sabemos, no hay camino para la paz. Lo dijo Gandhi, entre paréntesis, lo dijo Gandhi, coma, y el año, 1948. ¿Cómo descubres este año? Bueno, puedes usar el internet, pones la frase de Gandhi y ahí te va a salir el año, ¿sí? También la puedes usar cuando la extrajiste de algún texto, que estabas leyendo un libro, te gustó y la llevaste al devocional, como Murray, 2011, que es el año del libro, afirma, y comillas, lo que dijo Murray, así como el conflicto es multifacético, etcétera, 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 se cierra comillas, ¿sí? Esta es cuando la tomas de un libro, de un texto, ¿no? Cuando vas a escribir la referencia bibliográfica como nota a pie de página, vamos a utilizar el formato Chicago. Este es el formato Chicago. Vamos a poner el nombre del autor, el año entre paréntesis, y el nombre del libro, Anabautismo al desnudo, Convicciones básicas de una fe radical, la editorial y la página o las páginas. Esto es bien importante. Si no conoces el nombre, la referencia o el año en que alguna frase o reflexión se dijo, por favor, omítela. Porque una de las reglas, lo vuelvo a decir, del material impreso es citar correctamente para respetar los derechos de autor. Ahora, ¿qué pasa con los dichos populares, verdad? Bueno, los dichos populares no es necesario citarlos porque se supone que son populares, pero cuando estamos retomando algo que sabemos que alguien dijo, es nuestra obligación poner la cita. Aspectos generales, ¿no? Para resaltar una frase o una idea, por favor, utiliza negritas o bold, dependiendo de tu computadora, ¿verdad? Las itálicas o cursivas, solamente en nuestro idioma español, solamente se usan para resaltar los extranjerismos. Tampoco es necesario que subrayes la palabra que quieres resaltar. Solamente lo puedes hacer, lo puedes dejar con negritas o con bold. Es bueno y no tienes que utilizar nada más, aunque uno luego quiere enfatizar mucho, ¿verdad? Y le ponemos itálicas y negritas y lo subrayan. Bueno, no se puede reflejar de otra manera este apego emocional que tú tienes con esa frase o con palabra, más que con negritas. Evita usar palabras altisonantes o frases racistas, insultantes o despectivas, aunque formen parte como de tu devocional, como que alguien te dijo, ¿no? Y entonces tú le respondiste de otra manera porque eres cristiana. No es necesario utilizar este tipo de frases. No es que alguien lo haya hecho, pero bueno, nunca está de más ponerlo, ¿verdad? Evita el uso de palabras coloquiales, porque recuerda que en algún país una misma palabra puede llegar a tener distintos significados y algunos, aunque resulta chistoso en la confianza, pues pueden ser negativos. Entonces evita el uso de palabras coloquiales. El manual de estilo, y aquí viene la parte, ¿verdad? El manual de estilo está a tu alcance, siempre como referencia a la hora de escribir, ¿sí? Por favor, úsalo. Si tienes alguna duda que no está reflejada aquí, vas a recibir el manual de estilo y entonces siempre puedes consultarlo. Ahora, las cosas que no se encuentren en el manual de estilo, bueno, ahorita vamos a explicar a quién puedes recurrir, con quién puedes hacer, según se está organizando el proceso en cada región. Y recuerda que también nosotras estamos
para servirte, ¿verdad? Con cualquier duda que tú tengas, aquí estamos para servirte. Ahora sí le doy la palabra a mi hermana Alexandra. Alexandra, Alexandra, ¿andas por ahí? Recuerda que tienes cerrado tu micrófono, hermana. Bueno, creo que algo pasó con la hermana Alexandra, entonces no sé si podemos aprovechar en lo que aparece otra vez, si tienen alguna duda de esta parte. ¿Te puedo hacer una pregunta, Roama? Y adelante, hermana. Cuando dijiste resaltar la frase, utilizar la negrita la conozco, pero no sé lo que es el bold. Ah, es que si tu Word está en inglés, se llama bold, la negrita. Ah, Está en español es la negrita. es negrita, es lo mismo. Sí, es lo Perfecto. mismo. Ajá. Era lo mismo. Gracias. ¿Alguien Muchísimas más? gracias. Yo tengo un comentario. Sí, Mari. Ok, gracias por el trabajo que han hecho. Sé que se preparan y estuvieron de repente tratando de hacer pues el trabajo de modo que el resultado de lo que se va a hacer pues sea lo mejor posible. Pero yo tenía una observación en cuanto a lo de la oración. Estoy entendiendo que la oración vamos a hacer como una oración, Señor, gracias por esto, esto y lo otro, algo así, ¿no? Y no tanto como oremos por alguna situación, por algunas personas en especial. Lo traigo solo como comentario, porque yo sé que lo que aquí queda, lo que aquí se diga, pues así vamos a seguir todas con el mismo modelo. Pero a mí me parece que en lugar de escribir la oración, me parece a mí que sería mejor como hacer el ejercicio de sugerirnos a orar por alguien, o sea, que nos lleva a pensar, a estar pensando en esas personas, y lo digo por experiencia, porque yo recuerdo en algunos devocionales que he leído que había algo así como oren por sus vecinos. Y entonces aquí en mi casa cada uno escogió un vecino por quien iba a orar. Y bueno, fue algo que realmente pues trajo como frutos, porque no solo oramos, sino que nos acercamos a los vecinos, fuimos y yo no había hecho ni siquiera amistad con algunos vecinos y eso me ayudó a romper esa barrera. Entonces me hace pensar cuando me invitan a hacer eso, como que me hace pensar en este segmento de personas, porque normalmente es pensar en que vamos a orar por alguien, por algunas personas, por las mujeres que están pasando ciertas situaciones, o otros decían por los que trabajan en X profesión. Entonces, no sé, solamente quería hacer esa observación que me parecería a mí que es una buena idea pensar en eso, en orar por alguien y no tanto como repetir una oración. Eso es una cosa. Y la otra cosa, creo que me imagino que ya hablaron sobre la Biblia que se va a usar, la versión.
porque la versión que se usó esta vez realmente que nos complicó bastante el trabajo. Sí, ese detalle de la versión de la Biblia, Olguita nos estaba comentando que justamente el equipo que está elaborando la propuesta está decidiendo qué versión vamos a utilizar y cambiando la que teníamos porque sí estaba bastante complicada la nueva Biblia latinoamericana. Entonces sí se va a cambiar. En cuanto a lo del formato de la oración, sería cuestión, yo digo, para que no entremos aquí en un debate que no podemos resolver, bueno, sí podríamos, pero no es el tema, que finalmente el equipo que está elaborando la propuesta nos dé la indicación de cuál es la mejor, bueno, la aproximación. Me parece que lo que tú estás proponiendo es más bien que nuestras oraciones nos lleven a la acción en un sentido como una propuesta de accionar lo que vimos en el devocional. Y lo que nosotros estamos poniendo aquí, que fue lo mismo del año pasado, es más bien cerrar el devocional con una oración de un modo más clásico, podemos decir, de los devocionales. Entonces yo creo que eso lo podría bien resolver el equipo que está haciendo la propuesta. De todas maneras sirve como ejemplo para que cuando recibamos el formato que va a quedar, lo sigamos y no justamente no nos confundamos, ¿verdad? Entonces, Karen, Olguita, no sé si tú querías... Ruama. Sí. Ruama, perdón, buenas noches. Es que quiero pasar una razón de Alexandra Meneses. Sí, en este momento tiene inconvenientes de conectividad porque hubo un apagón de energía allá. Entonces ella está mandando saludos y sugiriendo si Olguita puede continuar porque ya no sabe en qué momento va a resolver la conectividad. Claro. Gracias. Sí, Olguita, aquí tenemos la presentación de Alexandra y no sé si quieres continuar tú o vemos esa presentación, hermana. Ya está. Oye, perdón, pero no sé si es que hay varias manos levantadas. Sí, perdón, es que no era el momento de las respuestas, estábamos haciendo tiempito. Entonces, anoten sus preguntas y ahorita vamos a tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Gracias. Sí, Olguita. Si quieres, sigo yo. Adelante, Olguita. Bueno. Gracias, Ruama, por tu presentación. Y qué alegre es ver a cada una de ustedes interesadas en aprender a escribir mejor. Ya Ruama explicó que yo envié a cada una 2 devocionales que estaban escritos incorrectamente. Yo quisiera saber si hicieron el ejercicio. ¿Hay alguna que hizo el ejercicio? Y si me ayudan a ver, porque solo puedo ver una de las pantallas. Si pueden subir su mano para mostrar que hicieron el ejercicio. Me parece que no. Queridas hermanas, aprender se aprende escribiendo. Escribir se aprende escribiendo. Es muy importante que hagan los ejercicios. ¿Por qué? Porque así se van a ir dando cuenta de los errores que tenemos. Yo voy a poner en pantalla el primer devocional mal escrito. A ver.
¿Lo logran ver? No, Olguita. No, ya les va a aparecer porque según mi pantalla ya Listo, ya lo debe vemos. estar allí. Sí, ya está. Ya está. Ya, muy bien. Fíjense el primer error que dice allí. Dice agosto 16 del 2021. En el documento de sistematización, en la parte donde dice dudas editoriales, en el inciso W, página 8, dice que la forma correcta de poner la fecha es 16 de agosto de 2021. Ese es el primer error. El título. El Señor está siempre dichoso. Según la página 6 o 7, en dudas editoriales, el título no tiene que ver con el tema. Pusimos estos ejemplos porque se repitieron varias veces en los devocionales de este año. El título tiene que ir de acuerdo con el tema y el objetivo que se ha presentado. El título no tiene que llevar comillas como está aquí. Estas son las comillas. Luego dice leer Sal 121, 5 al 8. En la página 7 del documento de sistematización, la cita bíblica siempre irá primero, luego el contenido. En el inciso A. Además, me parece que Ruama ya lo había dicho, las citas bíblicas se escribirán completas, no abreviadas. Aquí se tendría que decir Salmos 121. Algo que tenemos que ver también. Aquí, en este devocional dice angustia, diagonal, incertidumbre, diagonal, incredulidad. Según la página 8, no usar diagonal para separar ideas. Por ejemplo, en lugar de poner la diagonal, poner y o dolor por la pérdida, usemos y dolor, o bien dolor por la pérdida según corresponda. Otro error. En la página 5, cuando la escritora pongan negritas, algo que también Ruama estaba hablando, se respeta el énfasis que la escritora quiere darle a su documento. Algo que también ahorita había creado
un poquito de discusión. Oremos u oramos según la sistematización del proceso. Página 5 se escribe la palabra oremos y no oramos. Como hay una sugerencia, este punto lo vamos a dialogar dentro del equipo, o sea que va a quedar pendiente. Algunos devocionales decían, por ejemplo, Iglesia Menonita, Dios mi tesoro. Todo tiene que ir con mayúsculas porque es un nombre propio. Ahora que ya lo vimos acá un poco más detallado, quiero decirles que el documento de sistematización surge de toda la experiencia que tuvimos durante el año pasado. Todas las lecciones aprendidas allí están escritas. Principalmente, ustedes tienen que buscar donde dice dudas editoriales, porque ahí van a encontrar las respuestas a esas dudas. Estos documentos ya lo tienen cada una de ustedes. Por favor, léanlos, consúltenlos a cada momento. Si nosotras soñamos con ser escritoras, debemos de leer bastante y mucho más este documento que es nuestro, donde marca toda la experiencia tan valiosa que tuvimos el año pasado. Así que voy a poner otro ejemplo específicamente del manual de estilo. Aquí está. Parece. Es este. Lo pueden ver ya. Parece que ahí va, Olguita. Está en proceso, hermana. Está cargando ahorita. Ya se ve. Ya se ve. Todavía no. ¿Ya? Ya se ve, hermana. Ya se ve. Ya se ve, Olguita. Muy bien. El uso de mayúsculas. Según el manual de estilo, páginas 6 y 7, la primera palabra de un escrito siempre se va a escribir con mayúscula. Olguita, hermano Olguita, Sí. yo creo que no estamos viendo el manual de estilo, yo creo que estamos viendo algo del devocional escrito incorrectamente, no está lo que usted quiere proyectar, lo que usted ha querido proyectar, me parece, no sé. No, hermana, es correcto. En esa estamos, correcto. Ondina. ¿Mande? Es correcto, yo quiero proyectar el devocional mal escrito, Ajá, solo ajá. que ahora utilizando el manual de estilo.
Ajá, ok. Es correcto lo que está allí. Ajá. Ya. Aquí en este tercer párrafo, digamos aquí cuando en el mes de marzo, si lo leemos bien, aquí diría se declaró y no declaró porque no lleva el acento. Lo mismo viví momentos en lugar de viví, porque tampoco se le puso el acento. El manual de estilo, la página 3, el inciso A, está toda la descripción de las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújula. Allí está, porque es una constante que vimos en los devocionales, que la mayoría de hermanas nos cuesta esas reglas. Cuando las palabras llevan tilde y cuando no. Entonces, ahí en el manual de estilo está explicado. Luego el próximo párrafo dice, han pasado 7 meses con número, pero las cifras y las letras se escriben con letras, los números del 0 al 29 y otros números más. O sea que en este párrafo el error es que pusimos un número 7 y tiene que ser con letras. Otro error, los pronombres demostrativos que se refieran a Dios siempre van con mayúsculas, como por ejemplo este está correcto porque va con mayúsculas. Por ejemplo, si ponemos tu presencia, refiriéndonos a Dios, va con mayúsculas. Vamos a ver el próximo párrafo. Las abreviaturas y los acrónimos. Según el manual de estilo, página 7, los acrónimos que se componen de 4 o menos letras van en mayúsculas y sin punto. Este que dice ONU tiene 3 letras, por eso se escribe con mayúscula y sin punto. Y aquí hay otro ejemplo que ha dicho anteriormente. Tú, que se refiere a Dios, va con mayúscula, y ti, que se refiere a Dios, va con mayúscula. Creo que ahí estarían los ejemplos. Y ahora sí voy a sacar el manual de estilo que estaba pidiendo hermana Ondina. Oh, perdón, voy a ver porque este no es el manual de estilo. Se me fue. Vamos a ver si está por aquí. Cada uno de estos documentos
ustedes los tienen. Cada documento tiene un índice que ustedes pueden consultar. Por eso es importante que hagan los ejercicios para que puedan manejar tanto el documento de la sistematización como el manual de estilo. Este manual de estilo es una guía que elaboramos específicamente para el movimiento. Este tiene normas para la redacción de documentos, en este caso los devocionales, pero se puede aplicar a cualquier documento que ustedes quieran escribir. Sirve para resolver dudas, como por ejemplo, dudas ortográficas, dudas de puntuación, de gramática, de redacción. Esto hace que cada uno mejoremos nuestra escritura y escribamos con mejor calidad. Además, el manual de estilo nos va a dar pautas de formato. Todos los devocionales tienen que tener un estilo uniforme. Todos los títulos tienen que ir igual, las citas bíblicas también, la estructura del contenido, que esto se tocó durante el primer taller, el tamaño de la letra, el tipo de letra. Este manual de estilo, ustedes han visto que yo lo he enviado varias veces, por la razón que esto se va renovando con mucha frecuencia. Una de las razones es porque el lenguaje es muy dinámico. Y contestando una de las preguntas que habían surgido, si ya se decidió qué versión bíblica se va a utilizar. Es la versión Dios habla hoy, por su lenguaje sencillo, comprensible para cada una de nosotras. Yo me quedaría allí y ahora sí creo que Alejandra no va a poder conectarse según puso otro mensaje, así que estaríamos nosotros con Ruama y cualquiera de ustedes también contestando a sus dudas, comentarios y preguntas. Gracias, Olita. Bueno, perdón, es que Alejandra me pasó su presentación y bueno, yo creo que hizo también un esfuerzo en la semana y es bien interesante que la veamos justamente porque lo que ella hizo fue darnos algunas pautas para cómo poder escribir una reflexión bíblica y de nuestra experiencia en 300 palabras. Eso es bien importante, queridas hermanas. Entonces, si me permiten, les voy a compartir la presentación de Alexandra. Entonces dice, como en 300 palabras, todo lo que quieres decir. Ahí. Ruama. Sí, sí. Quizás tú puedes compartir eso en el chat, esa presentación. Sí, claro que sí, las vamos a poner ambas presentaciones, hermano.
Sí, porque están muy interesantes y no me da tiempo de escribirlas completas. Claro, no se apuren en escribir, vamos a compartir. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Ruama. Por cuestión de formato, por cuestión de estilo, todos los escritos deben tener 3 partes. La primera parte es la introducción, ¿verdad? La introducción es clave en todo devocional, porque como es lo primero que leemos, es lo que capta la atención de los lectores. Son las primeras palabras de mi devocional y tienen el objetivo de conquistar la atención desde el principio del mensaje. Esto es bien importante. ¿Cómo le hacemos para capturar la atención en la primera frase o en la primera línea? Puede ser una pregunta, puede comenzar anticipándole al lector que vamos a contar una anécdota de nuestra vida, puede ser una palabra misteriosa que luego vamos a desarrollar. La introducción es súper importante, ¿verdad? Es clave entonces para captar la atención de las y los lectores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, haciendo referencia a un hecho real. A todos nos encanta, ¿verdad?, saber la vida de otros, contando una anécdota, haciendo referencia al contexto de los versículos que ya hemos leído previamente, como nos decía Rebeca la vez pasada en su taller, bien interesante las hermanas, ¿no? Siempre es bueno hacer referencia al contexto de los versículos. Si me toca Filipenses 4:13, qué cautivador podría ser que yo diga, bueno, como ustedes saben, Pablo se encontraba en la cárcel, ¿no? O estaba enfermo. Entonces, eso es interesante y capta tu atención, ¿no? Formulando a las lectoras o lectores una pregunta o citando un dicho, proverbio, poniendo un poema cortitito o una ilustración. Así es como podemos hacer la introducción. Luego sigue el desarrollo de mi idea, el punto hacia donde voy, ¿verdad? ¿Qué es el desarrollo? Bueno, es la parte más importante del devocional. ¿Y qué necesitamos para hacerla? Claro, comprender lo que Dios quiere decir en el pasaje, como vimos la vez pasada. También buscar información extra, como datos biográficos, políticos, culturales de la época y lugar donde fue escrito, y a quienes fue escrito para poder entender mejor el pasaje y comprender el contexto tanto inmediato como remoto de los textos que usaremos. Esto, hermanas, lo vimos la vez pasada, pero nunca está de más, ¿verdad? Que no se nos olvide que nuestro desarrollo, la parte sustancial, es lo que debe incluir todos estos elementos. Y después de nuestro desarrollo, llegamos a nuestra conclusión. La conclusión es bien importante, ¿verdad? Ustedes han leído, por ejemplo, todas las películas que vemos tienen una conclusión. Todos los libros que leemos tienen una conclusión. Todas las cartas de Pablo tienen una despedida. La conclusión es súper bien importante porque cierra la idea y es en la conclusión donde dejamos el aprendizaje. En la introducción captamos la atención y vamos preparando al lector. En el desarrollo explicamos lo que queremos decir, el pasaje y cómo se relaciona con mi vida personal. Y en la conclusión es donde nosotros vaciamos alguna lección o aplicación a la vida, ¿verdad? Aquí es donde en forma textual se termina de explicar a los lectores cómo aplicar el devocional a su vida cotidiana. Esto es súper importante, ¿verdad? Porque entonces, en lugar de poner 4 párrafos contando mi historia y terminar con la oración, bueno, debo poner 2 párrafos contando mi historia y un párrafo donde yo diga, bueno, hermanas, ahora ustedes también, como el apóstol Pablo, confíen en el Señor en cualquier situación, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Podemos hacer una exhortación, se hace una breve exhortación invitando a reflexionar y hay una condición de nuestras vidas que no puede continuar. La exhortación, según se ha escrito, puede unirse a la aplicación de las verdades a la vida. El llamado, aquí es cuando animamos a tomar una acción concreta, dar pasos hacia un fin determinado o demostrar cómo se puede aplicar este devocional en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Por eso ahí quizás también podríamos hacer este llamado a la acción de cosas muy concretas, orar por nuestros vecinos, buscar a nuestra familia para reconciliarnos, ser más generosos, etcétera, etcétera. Esto puede ser parte de la conclusión. Ahora, no estamos diciendo que en la conclusión debes de poner una aplicación, una exhortación y un llamado, ¿no? No. Hay que elegir con cuál de estos tú vas a concluir tu estudio, el desarrollo que estás teniendo
de tu estudio, ¿verdad? Y bueno, dice nuestra hermana Alexandra que Dios nos bendiga a todas. Estas presentaciones las vamos a compartir, no se preocupen. Y bueno, solamente queremos decirles, queremos compartirles que este trabajo trascendió a lugares que ustedes ni se imaginan, hermanos. O sea, es increíble. A nosotros generó mucho entusiasmo porque es la primera vez que lo hicimos, ¿verdad? Pero esto ya viajó, ya está más allá, ya fue, ¿no? A muchas personas que lo están leyendo. Por eso es bien importante que nos esforcemos a mejorar cada día nuestra calidad como escritoras, como dijo nuestra hermana Olguita, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí va. Con esto concluyo mi exhorto. Entonces, había una lista de preguntas que tenían la mano levantada que yo veo aquí, son Karen, Ofelia, dejen ver si en otras, la hermana Esther Bornes, ¿alguien más? Ok, empezamos con esas tres y a nuestra hermana Alina de Panamá, ¿sí? Entonces, Karen, Ofelia, Esther Bornes y Alina, en ese orden, por favor. Está Rebeca también con la mano levantada. Ok, ahorita en una segunda ronda ponemos a nuestra hermana Rebe, ¿sale? Entonces, Karen, adelante por ti. Buenas noches a todas. Ha sido un gusto verles. Al inicio de la presentación decían que esta capacitación estaba siendo grabada. Entonces se me vino a la mente que sí estaba como atando, le voy a hacer mis preguntas como en chorizo, que si esta capacitación iba a ser proveída a las nuevas escritoras que se iban a invitar, ¿verdad? Para que no hubieran personas que escribieran más de un devocional, y como hay tantas personas que se pueden invitar, entonces estaba eso. Y también los criterios para las nuevas escritoras, ver cómo tal vez se podían compartir y se podían pensar uno, ¿verdad? Cómo elegir a otras nuevas jóvenes de las diferentes denominaciones y cuál sería el proceso también para sugerir personas, hermanas, preferencia a jóvenes, en mi criterio, ¿verdad? Esto en cuanto a lo de la capacitación, también yo la vez anterior tenía esta misma pregunta y no sé si es tanto como una pasada escritora, sino que como una persona que colaboró en la impresión de los documentos, de los devocionales. Se me ocurría, como he visto en otros devocionales, que en vez de poner toda la cita bíblica, se pusiera, todos los versículos, perdón, se pusiera una cita bíblica. Y esto lo decía desde el punto que al momento de imprimir, por las selecciones que se hacían dentro de la impresión del documento, había, al poner toda esa cita, había versículos que solo eran 2, 3 frases, algunos solo una oración, pero habían otros que eran bastante, y eso acortaba o ponía más pequeño la letra del devocional en sí. Entonces, al momento de imprimir, se tuvo que imprimir a un tamaño un poco más grande, haciendo el devocional, el libro devocional más grande. Entonces, al poner la configuración de la página, ese espacio en la mano izquierda quitaba espacio del devocional en la parte derecha. Entonces, no sé si cabe estas preguntas que estoy haciendo en este particular, pero eso lo tenía desde antes. No sé si es algo que lo han discutido ya. Al menos en el contenido de todavía no había aparecido. Entonces, y si no, ponerlo como sugerencia para consideración. Gracias, Karen. Escuchamos a todas las hermanas y luego respondemos, ¿sale? Ofelia. Sí. Yo solamente tenía un comentario, como yo entendí cuando se estaba explicando lo de la oración.
Y entendí que era, por lo que también Maricano comentaba, entendí que era una sugerencia más personalizada, más centrada respecto al tema y no una oración tan generalizada o tan impersonal, ¿no? Me pareció muy interesante lo que Mari decía en el sentido de una oración personalizada, una oración cálida, concreta, pero también tener la libertad de que aunque hay un formato, cada quien en la parte que desarrolla su devocional pueda sí ceñirse al manual, pero no estar como todos recortados, ¿no? O sea, yo así entendía en cuanto a la sugerencia de la oración. Y la otra que me pareció muy importante observación que ya clarifiqué con las exposiciones de Alexandra es en cuanto a la referencia que hacemos a veces de los textos y el forzar poner un texto que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo o con la referencia del texto que se ha asignado, me parece muy importante porque entonces nos desviamos de todo este ejercicio de interpretación bíblica que tenemos que hacer y el desarrollo, ¿no? Ahorita, en cuanto a la realización, me pareció muy importante. Y la tercera, me gustaría que pusieras algunas palabras tú mencionabas que evitáramos poner palabras que fueran extranjerismos. Que si puedes poner un ejemplo, porque a lo mejor algunas entendemos o no entendemos también dentro de nuestro devocional, ¿qué es un extranjerismo? ¿No? Para que todas, una palabra que usemos dentro del devocional. ¿Qué es un extranjerismo? Para que nos quede más claro. Ok, gracias. Hermana Esther. ¿Y las de Olguita también caben aquí? No, no, es para todas. Para Olguita y para mí. ¿Para ti o para Olguita? Para las dos. Para las dos. Ah, okay. No, es que Olguita estaba explicando muy bien, me pareció muy correcto. Por ejemplo, cuando se escribe una cita, que es Salmo 121, y hay 2.5-8. Mi pregunta es si lo correcto es poner 5-8 o 5 al 8, por la observación que ella hacía más adelante de no poner diagonales y cosas de estas. ¿Qué sería lo más correcto escribir? 5 al 8 o 5-8. Y en cuanto a los acentos que ella decía, para que tuviéramos una mejor escritura, se puede usar, y yo creo que muchas lo hacemos, el corrector que las computadoras tienen, ¿no? Porque cuando uno está escribiendo se señala con una rayita roja, y digo esto para las que no tenemos mucha experiencia en cuanto al uso de las computadoras, uno puede acudir al corrector ortográfico que la misma computadora tiene. Y la última para Olguita también, bueno, es un comentario en general. Creo que si la versión que vamos a usar, Dios habla hoy, que es la que ya decidieron, eso debíamos tener siempre en mente, que no nos impide de ninguna manera consultar otras versiones para clarificar el texto y lo que queremos decir dentro de ese texto, ciñéndonos, por supuesto, a la versión de Dios habla hoy. Eso es, no como pregunta, es como comentario, igual me pueden afirmar o decir que no, ¿no? Gracias, hermana Esther. Gracias, buenas noches a todas. Gracias, Ruama, Olguita y Alexandra. Lástima que no se pudo conectar. No, mi pregunta es muy sencillita y viene un poquito en el hilo de lo que preguntó Ofelia sobre la sugerencia de la oración. Se habló como que, bueno, se termina con una oración, pero yo pregunto, ¿puede ser una estrofa de una canción que esté acorde al desarrollo del texto? Porque a veces hay canciones que una frase es una oración, poniendo, bueno, la canción tal, es una pregunta. Gracias, Esther. Hermana Lina. Muy buenas noches a todas y un gozo, una alegría estar con ustedes y para nosotras pues es muy importante el tema porque queremos desarrollar también con mis hermanas aquí en Panamá.
y con mujeres que muy poco escriben y muy poco leen. Entonces esto va a ser un trabajo arduo, pero siempre el Señor a través de su Espíritu nos va a guiar. Entonces mi pregunta es, porque hablaron de manual de estilo y la sistematización. Si ese material ya los enviaron o no sé, y por eso estoy perdida de qué manual están hablando, porque hasta el momento no lo tenemos. Y sería bueno para que nos lo enviaran. Eso es todo, porque los restos estamos aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Voy a responder rápidamente y lo que yo pude ver y después lo demás creo que le corresponde a Olguita también como parte del equipo que está haciendo la propuesta, ¿no? Creo que el tema de la oración, ay, perdón que está ladrando mi perrito, Espérenme tantito. Ya. Creo que el tema de la oración ha causado bastante controversia, habría que definirse. Me parece que en la escritura de la oración podríamos solventar muchas de las dudas que se han generado aquí, o sea, en la forma de redactar esa oración. Redactando la oración podríamos incluir un verso de una canción, redactando la oración podemos llamar a la acción, redactando la oración podemos hacerlo de una forma más cálida o personalizada, como ustedes dicen, pero todo está en la forma de redactar. Lo que nosotros estamos proponiendo aquí es un formato para que nuestros devocionales sigan una misma, pues sí, lógica, un mismo formato. Sin embargo, me parece que ha generado tantas dudas que creo, como Olguita ya lo mencionó, la comisión que está elaborando la propuesta, pues lo va a checar, ¿no? Lo van a dialogar para proponernos cómo podemos hacerlo. Recuerden que la oración, hermanas, la oración no es la conclusión, la oración no es el devocional, la oración es parte de, es como para cuando uno termina de hacer una reflexión y decimos, oremos, ¿no? Y pues ya uno le inspira una oración. Entonces en la oración no debemos usar la oración como a modo de conclusión. Quizás la canción la podemos incluir en el desarrollo, ¿verdad? Y entonces redactar una estrofita como parte de, pero la oración no es la conclusión y tampoco es la reflexión. Bueno, eso nada más quería decir. Un ejemplo de extranjerismo que ahorita les voy a compartir aquí, voy a rápidamente compartir mi pantalla otra vez, es esto. Son todas las palabras que no pertenecen a nuestro idioma español en este caso. No sé si están viendo aquí la pantalla. Por ejemplo, ¿no? Durante la pandemia tuvimos que ir al mall. El mall es una palabra que en muchas regiones de América Latina ya se usa, está incorporada. Sin embargo, es un extranjerismo porque es una palabra en inglés, ¿no? Entonces, podemos ponerlo así, mall, con itálicas, o podemos sustituirla por centro comercial, ¿no? Por ejemplo. El segundo ejemplo, el Señor nos llama a compartir con otros su ruach y su shalom, ¿no? ¿Verdad? Si le queremos meter mucha teología a nuestros escritos. Bueno, estos dos términos son extranjeros, son hebreos, por lo tanto, se escriben en comillas, pero no es necesario poner el amor del Señor nos llena en comillas y luego además ponerle las negritas, ¿verdad? Porque las negritas de por sí ya son un indicador de que nosotras queremos respaldar esta idea. Como aquí no hay nada que no pertenezca a nuestro idioma español, pues le quitamos las itálicas y así tal como está en negritas, ya está, es correcto escribirlo en este sentido, ¿sale? Entonces espero que haya quedado resuelta esta duda y nada más rápidamente para su hermana Lina de Panamá, quizás una sugerencia, hermana, que implicaría un doble esfuerzo, es hacer círculos con las mujeres o pedirles que ellas mismas graben sus reflexiones en audios y tener un equipo que les pueda ayudar a transcribir los audios de nuestras hermanas, logrando captar las ideas centrales. Yo sé que sería un doble esfuerzo, pero quizás eso resultaría, quizás, tal vez, ¿no? Entonces, si se animan, yo me ofrezco. Entonces, Olguita, adelante. Gracias, Rama. Lo que decía Karen, las nuevas escritoras van a tener acceso a estos talleres. Definitivamente tiene que ser algo imprescindible.
Tú decías los criterios para escritoras. Esto se va a publicar cuando se haga la convocatoria. Esperamos que a finales de este mes o principios de abril se realice esa convocatoria y allí van los criterios. También preguntabas cómo elegir a las personas o el proceso para sugerir. Siempre hay que comunicarse con las coordinadoras regionales y las representantes de país. Cada país tiene su representante y cada región tiene su coordinación. Entonces son ellas las encargadas de recibir estas sugerencias. En cuanto a la cita bíblica que tú decías, esto también ya está en el documento de sistematización. Ahora, solamente se pueden escribir de 5 a 7 versículos bíblicos para evitar eso que tú decías, que la letra se pone muy pequeña. Se evita eso. Y si son más versículos, se pone la palabra al leer ya con la cita bíblica completa. Solo se sugiere. Vamos a tomar en cuenta esa oración más personalizada, porque es muy importante por lo que dijo Ofelia y lo que dijo también Mari. La referencia a textos que no tienen nada que ver con lo que escribieron ahora. Cada devocional va a llevar preguntas para que las hermanas no se pierdan y se guíen contestando esas preguntas. Me parece muy buena idea de Ofelia de utilizar el corrector que pone una rayita abajo en rojo para cada palabra mal escrita. Y también lo que decía Ofe también, que se va a usar la versión Dios habla hoy, pero es importante ver otras versiones. Para lo que decía Esther, sí se puede poner el párrafo de una canción en el desarrollo devocional, siempre y cuando tenga coherencia. Y para lo que decía Alina, el manual de estilo se envió al WhatsApp del movimiento. Allí lo pueden bajar, lo pueden imprimir. No son muchas hojas, creo que el manual son como 11 y de la sistematización unas 12 o 13, que vale la pena imprimirlo, pero desde nuestra casa, no una impresión formal, porque esto está en un cambio constante. Entonces lo vamos a seguir teniendo así de esa forma. Creo que ahí estarían las preguntas que hicieron. Si podemos ver más dudas. Olguita, me parece que faltó una que hizo
Karen, respecto a la inclusión de otras, si no mal entendí, Karen, inclusión de otras personas de otras denominaciones. En relación a eso, desde el año pasado ya tenemos personas invitadas y pusimos por lo menos un 5% de hermanas invitadas, que esto daría unas 15 personas invitadas, para siempre y cuando sean personas que conozcan qué es el movimiento y que sean afines a lo que nosotros hacemos. Personas que nos hayan apoyado, que sean muy importantes para cada una de nosotras y mejor si han caminado un tiempo con nosotros, que nos conozcan. Gracias, Olguita. Tenemos ahora en la lista a la hermana Rebeca, Isabel y Marisol. Los documentos, el manual y la sistematización los vamos a enviar al chat de Metal de nuevo, para que todos lo tengan ahí presente. Si usted no está en el chat, mande su correo por el chat, por este chat, por aquí, y entonces se lo hacemos llegar. ¿Sale? Entonces, hermana Rebe, Isabel y Marisol y Alvita. Adelante. Buenas noches, hermanas. Pues solamente animar, más que una pregunta, es animar a todas a que podamos cuidar el uso de las frases célebres, porque a veces ponemos un pedacito de versículo, un retacito de versículo, y luego ponemos una frase célebre y ya, dejamos, nada más es como para no decir que no usamos el versículo bíblico, pero como que resaltamos y exaltamos la frase célebre y ahí estaba sustentado y basado toda la reflexión. Entonces, tenemos que, yo animaría a que tengamos cuidado porque es súper importante, ¿verdad? Somos cristocéntricas, el texto bíblico es nuestra base para poder dar esta reflexión. Somos mujeres que estamos haciendo teología desde América Latina y nuestro sustento es el texto bíblico. Solamente ese es un detalle. Tener mucho cuidado y que toda nuestra pequeña reflexión esté basada y sustentada sobre todas las cosas en el texto bíblico. Ese es solamente un comentario. Muchas gracias, Rebe. Gracias. Isabel. Sí, yo lo que quiero reforzar un poquito, lo que dijo Karen en relación a lo que fue complicado en la impresión. Nosotros acá no logramos imprimirlos, pero sí recorrí distintas editoriales para intentarlo. Y no es solo que no tenga tantos versículos, sino creo que Karen lo dijo y es lo que yo encontré, que al ubicarlo en el margen, que quedaba precioso en ese rectángulo, estéticamente quedaba muy lindo, pero ahí se desperdiciaba mucho espacio y entonces generó eso. A nosotras nos pasó con Esther que buscamos por todas las imprentas, no había modo de lograr un tamaño más pequeño, que además es más práctico para un devocional, y en el tamaño que se podía hacer era muy costoso, duplicaba. Que distinto hubiera sido si en el margen superior se pone el versículo seleccionado y después se aprovecha todo el ancho de la hoja. No sé si me explico bien, pero eso genera una gran diferencia a la hora de imprimir, que creo que eso es lo que decía Karen y lo refuerzo porque lo vivimos acá también. Así que a lo mejor perdemos un poco de estética, porque la verdad que estaba muy lindo así diseñado, pero podemos imprimir lo que es importante para quienes no tienen acceso a la tecnología. Gracias, Isa, muchas gracias. El taller que viene vamos a tener con nosotras al equipo de diseño. Entonces yo creo que también ellas nos van a poder ayudar con esas cosas, ¿vale? Hermana Marisol.
Antes que nada, muchas gracias, mis hermanas, por todo el trabajo y por estar compartiendo y el trabajo previo y post, etcétera. Quiero decir que, bueno, como lo dijo Olguita, los criterios van a ser muy importantes para que puedan sanearse estas cuestiones que incluyó Karen, ¿verdad? Para que nosotras sepamos también quiénes van a estar participando como escritoras nuevas, ¿no? Bien. Después, lo que estaba pensando es que la historia como comunidad, como personas que somos parte de una comunidad anabautista, creo que son muy importantes por la razón de que estemos nosotros reflejando en cada devocional nuestra propia historia y que sanan a nuestro movimiento, ¿no? Y después también que sería muy, muy importante la distribución de fechas o meses por país para que sepamos bien, porque ya de pronto ya en el proceso se nos van cambiando las fechas o se nos van anexando otras, etcétera. Eso creo que es muy, muy importante. También creo que ya lo mencionaron, pero lo quiero reforzar. Y el cuidado del chat, porque cuando estamos en nuestros talleres hay muchas participaciones en el chat y creo que sería bueno retomarlas. Y bueno, nuevamente muchas gracias, mis hermanas. Gracias, Mari, por tus Aquí tengo una pregunta de Karen. A ver, Mami, espérame tantito, por favor, porque ya teníamos una lista y ahorita checamos lo de Karen, que creo que también tiene que ver con lo de las hermanas, ¿verdad? Entonces, ya apunté a la hermana Melvis, seguiría Albita y luego la hermana Melvis, ¿sale? Y, ajá, Albita, Melvis, y vamos a ver si todavía nos da chance para Esther al final. Ajá, Albita. Sí, muchísimas gracias. De verdad que el trabajo que ustedes han realizado es excelente, como todos los demás han hecho la observación. Sumado a lo que dijo Marisol, de, por ejemplo, contar con las fechas y con los versículos asignados y lo que tenga que ver con la asignación personal, de hacerse con antelación. Pero quería sugerir, si es posible, que podamos contar con un devocional ideal, con todas las observaciones, por ejemplo, de las que tú dijiste, cómo poder poner el título en el margen izquierdo, cómo hacer referencia a la cita bíblica, citas bibliográficas y todo lo que se mencionó. Porque eso creo que ayudaría especialmente a las hermanas que tienen menos experiencia. Y creo que incluso, bueno, no sé si eso pudiera ser, pero tal vez con color para tomar en cuenta las cosas más importantes que se puedan considerar. Y de verdad, muchísimas gracias. Creo yo que cada vez más vamos a ir tomando mayor experiencia y va a ser un gran aporte para este nuevo año. Así que un abrazo para todas y muchísimas gracias para el equipo. Gracias. Tomamos la sugerencia ahí con el equipo editorial, Olguita. Hermana Melvis. Sí, ¿me escuchan? Sí, hermana. Dios les bendiga, hermanas. Es un placer escucharlas. Felicito a las expositoras porque han estado muy brillantes. Desde el primer taller he entendido mejor las cosas. Espero que, si Dios me lo permite, mi próximo devocional pueda estar de acuerdo a todos esos lineamientos. Solo mi participación, hermana, solo es porque he tenido una inquietud y se la comenté a la hermana Vilma y a la hermana Mari Cano, donde les decía que yo no estaba de acuerdo que se pusiera el objetivo como título o como tema que lo ponen ahí, ¿verdad? Me parece que eso para la escritora debe estar implícito y que si se escribe, se debe escribir al final de la página, ¿verdad? Y no al principio, que el título debería de ser algo sugestivo, algo que llamara la atención
La hermana que dijo que la introducción al tema es algo que debe ser bien interesante, bien atractivo, yo estoy muy de acuerdo, pero también el título, porque eso es lo que llama la atención, de que voy a leer, ¿verdad? Que dice, porque me agrada el título, ¿verdad? Y no en sí el objetivo, que me parece tan frío como escrito en tercera persona. Por ejemplo, el que me tocó a mí, fortaleciendo el crecimiento, así, ¿verdad? Yo había puesto un título, pero ese me lo quitaron porque dijeron que no, pues que no estaba de acuerdo. Bueno, era mi primera experiencia. Eso, ¿verdad? Y lo de la oración, a mí me encanta el estilo personal. Yo he llevado paso a paso todos los devocionales y he estado encantada con muchos de ellos. Creo que el estilo personal es tan bonito, porque esa diversidad es lo que hace más atractivo el libro. Hablaban de la oración. Mire, la hermana, por ejemplo, la primera que escribió, la del 1 de enero, la hermana Rosester Bornes, escribe un poema como oración. Si ella lo sintió así, iba de acuerdo con su tema, a mí me encantó. Dice, por eso es que hoy tenemos esperanza.